Pues muchas gracias por la bienvenida. La primera vez que estuvimos fue en febrero, creo. A finales de febrero vinimos, nuestro hijo no tenía ni los 2 meses y entonces dormía bien. Ahora no duerme tan bien, pero estamos muy contentos de visitaros otra vez. Hablábamos antes... Estamos en la iglesia de Salou, yo estoy haciendo allí las prácticas de IPSTE y la verdad que es una maravilla poder estar hoy con vosotros y más cerca de casa también, porque vivimos en Torrellas, así que estamos muy contentos. Si os parece, vamos a leer el texto. Vamos a leer el capítulo 3 de Ruth. Son 18 versículos, pero creo que merece la pena que entremos bien en contexto en cuanto a la historia. He estado siguiendo un poco las 2 predicaciones previas sobre esta serie de Ruth. Ya sabéis que es un libro muy cortito, así que hoy vamos a estar hablando de Ruth 3. Leo el texto en Reina Valera, ¿vale? Dice: después le dijo su suegra Noemí: «Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá todo lo que hayas de hacer». Y ella respondió: «Haré todo lo que tú me mandes». Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: «¿Quién eres?». Y ella respondió: «Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». Y él dijo: «Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana». Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: «¿Qué hay, hija mía?». Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: «Estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías». Entonces Noemí dijo: «Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy». La verdad que es un texto siempre difícil por las diferencias de contexto sociocultural que tenemos en cuanto a esa época, ¿no? Pero os pregunto, ¿alguna vez habéis conocido una historia de amor? A todos nos gustan más o menos las historias románticas, ¿no? Las historias de amor. ¿Alguna vez habéis conocido una que sea más extraña, más rara que la de Booz y la de Ruth? Seguro que sí. No cuenta la de uno propio, ¿eh? Tiene que ser alguna de alguna peli o algo. Es tan extraña que ni siquiera podríamos considerarla como una historia de amor típica, ¿no? O al uso. Mirad, yo os explico una que leí hace unos años. Svetlana trabajaba como auxiliar sanitaria en un hospital de campaña para el ejército de su país, que estaba en guerra. Alguien le preguntó si se enamoró en la guerra. «Claro que sí», respondió ella. Y entonces explicaba cómo una amiga suya le había enseñado la foto de un teniente que había llegado malherido al hospital e inmediatamente se había enamorado de él. El problema era que su amiga también lo estaba. Un día trasladaron a este teniente de este hospital a otro, y Svetlana se quedó sin poder darle una foto o un recuerdo, algo con lo que poder mantener el contacto a largo plazo. Ya sabéis que no había WhatsApp. Así acabó ese amor, dice Svetlana.
Pero luego llegó otro teniente al hospital, iba la cosa de tenientes. Y como sentía mucho dolor, pues un día Svetlana le dejó una chocolatina debajo de la almohada. Pasó la guerra, pasaron 20 años y después de 20 años se reencuentran y el teniente pensaba que había sido otra enfermera, una compañera de Svetlana la que le había dejado la chocolatina, ¿no? Recordaban la anécdota y tal. Y cuando Svetlana le dijo que había sido ella, se abrazaron y se quedaron juntos. ¡Oh! Qué bonito, ¿no? Nos gustan estas historias. Bueno, a unos más que otros, ¿no? Algunos nos hacen pensar en una película de domingo por la tarde, de estas de Antena 3, que podría titularse Un amor chocolatina o algo por el estilo, ¿no? Pero al final, ¿qué nos enseñan estas historias? Estas historias nos recuerdan que nuestros amores no pueden reducirse a simples gestos, no pueden reducirse a chocolatinas debajo de la almohada. Y como os decía, Ruth y Booz personifican una historia de amor del todo atípica, que rompe con cualquier imagen que tendríamos de historia de amor. Y digo atípica sobre todo porque su historia refleja algo que hoy ya no es tan importante cuando se piensa en una relación, que hoy ya no es tan popular. Y me refiero a la fidelidad. No a una egoísta fidelidad hacia aquello que me hace feliz, esto me hace feliz y voy detrás de ello, lo persigo, lo busco, ando detrás de ello, sino una fidelidad y una obediencia ejemplares a lo que el Señor ha manifestado, ha dado a conocer en su palabra. Mirad, en el capítulo 2, la semana pasada ya visteis que Booz podría haberse limitado simplemente a cumplir lo que la ley pedía de él. Hubiese sido un ciudadano ejemplar, un ciudadano Cain, ¿no? Levítico 23 y Deuteronomio 24 le pedían a los israelitas que cuando recogiesen el fruto de su parcela, cuando espigasen su parcela, no espigasen todo, sino que dejasen poquitas cosas para los más pobres, para la viuda, el huérfano, el extranjero, ahí es donde entra Ruth. Eso es lo que hace Booz en el capítulo 2, así que él podría haber dicho, señores, yo he cumplido con la ley, a mí nadie me puede exigir nada más y esto es completamente legítimo. Pero sin embargo vemos que su generosidad sobreabunda, es sincera para con Ruth. Y en cambio Ruth podría haberse quedado, como vimos en el capítulo 1, podría haberse quedado con su familia en Moab, ¿no? En la casa de sus padres, en su tierra, como hizo su cuñada, como hizo Orfa. Ella podría haber dicho, oye, Noemí, yo ya sé que tú eres viuda, pero yo también. He perdido a mi marido, no me apetece viajar a otro país acompañándote, encima estás amargada, me quedo aquí con mis padres y ya está. Podría haber hecho eso. Podría haberse dejado invadir por la amargura que tenía su suegra. Podría también haberse dejado invadir por el hecho de, bueno, estoy viuda, soy extranjera, desamparada, voy a un país al que no conozco a nadie, no me van a hacer los papeles, ¿no? O también, como vamos a ver hoy más adelante, podría haberse dejado llevar, podría haber ido en busca de un marido más joven, más atractivo, más apuesto físicamente, que la mantuviese y ya está. Pero en cambio, Ruth permanece fiel. Ruth permanece fiel y obediente a todas las indicaciones que ella va recibiendo. ¿En qué nos hace pensar todo esto? De entrada, esto nos hace pensar en la relación que existe entre estos dos conceptos, fidelidad y obediencia. ¿Cómo se relacionan? La fidelidad no es algo abstracto. Sin embargo, si mañana llega tu amigo del instituto o tu compañero del trabajo y te dice, oye, ¿qué es esto de la fidelidad? Empiezas a pensar ahí en una definición súper teórica, ¿no? Pues la fidelidad es un concepto que ejemplifica una relación a largo plazo. La persona dice, bueno, no me has dicho nada, ¿no? No nos confundamos, la fidelidad no es algo abstracto. No es algo abstracto. Al final, la fidelidad, ¿qué es? Es el resultado de permanecer en obediencia constantemente, ¿no? Ser obedientes, ser obedientes, ser obedientes, obedecer, 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 obedecer. Podemos definir así la fidelidad, ¿no? La imagen más popular quizás serían unos votos de boda, ¿no? Tú, el día que te casas, prometes a la otra persona unos votos y eso implica fidelidad.
a largo plazo, no es un mes o un año, sino ya es hasta que la muerte nos separe, ¿no? Si no te has casado, quizá esta imagen no te dice nada. También puedes prometerle algo a un amigo tuyo en el marco de una relación de amistad o al final la relación con nuestros familiares, ¿no? El honrarás a tu padre y a tu madre implica fidelidad. Al final la vida puede dar muchos giros, no siempre nos llevamos bien unos y otros, pero permanecemos, nos cuidamos cuando tenemos necesidad, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la obediencia no nos gusta a nadie, vamos a ser honestos. ¿A quién le gusta obedecer? La obediencia únicamente merece la pena ser vivida en el contexto de una relación de fidelidad. Para ser obediente tenemos que tener una meta, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva superior a la de las circunstancias. Porque si no, al final, obedecer es otra obligación más. Es otro jefe más, otro profesor más, otro examen más. Al final no nos gusta, ¿no? No lo vamos a hacer por sinceridad, sino por imposición. Mirad, como cristianos, nosotros tenemos la palabra de Dios, la fe del Evangelio y el testimonio mismo del Señor Jesús, que nos inspiran en lo que es una vida marcada por la obediencia con la perspectiva de la fidelidad. Si podemos y si sabemos permanecer fieles en el día de hoy, pues es porque Dios dice en su palabra que constantemente nos está preparando para ello, constantemente nos está capacitando. Si has recibido al Espíritu Santo en la fe del Evangelio, el Espíritu está obrando constantemente en ti para lo que tú no podrías llevar a cabo por ti mismo, el Señor lo llevará. Estos dos conceptos, fidelidad y obediencia, en la historia de Ruth, maravillosamente se relacionan con un tercer concepto, que es el del amor. ¿Podemos ser fieles a aquellos que no amamos? No se nos ocurriría, ¿verdad?, empezar una relación con una persona, incluso llegar al estado del matrimonio sin amar a esa persona, ¿no? Adquirir el compromiso de permanecer fiel a una persona sin amarla, sin sentir un amor sincero. Pero cuidado, es más probable que seamos infieles a aquello que amamos menos que otras cosas. Así que esto ya nos exhorta. El libro de Ruth nos exhorta en concreto preguntándonos qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Al final, amar a Dios por encima de todo, una frase que nos gusta repetir mucho como cristianos, amamos a Dios por encima de todo. Al final, ¿qué es? Al final significa vivir obedeciendo más allá de lo que las circunstancias piden o exigen de mí, ¿no? Al final es superar esas barreras, no ceñirse simplemente a lo que uno tiene que hacer, sino ser sinceros, mostrar un amor sincero en todo momento, que sobrepasa las circunstancias. Permanecer fieles en nuestro tiempo de servicio, en la iglesia, en la comunidad, no calcular exactamente el 10%, sino ser generosos en lo que el Señor pide. Amar con sinceridad significa ir más allá de cómo somos correspondidos por otras personas, no esperar a que el otro me ame o me haga bien, sino tomar la iniciativa. De todo esto nos habla este capítulo 3 de Ruth. Y vamos a entrar ya a meditar en el texto. Vamos a situarnos primero en los 6 primeros versículos, porque hasta ahora la protagonista de la historia era una mujer, mujeres de la sala. Hasta este momento la protagonista del libro de Ruth es una mujer, y en estos 6 primeros versículos lo va a seguir siendo, pero no va a ser Ruth, sino que el peso del protagonismo pasa a su suegra, pasa a Noemí, es la que toma la voz cantante. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace evocando una figura que a todos nos suena, ¿no?, de la literatura en el instituto y tal. Noemí se convierte en la Celestina, para ser sinceros. Noemí aquí es la aplicación para ligar entre cristianos del Antiguo Testamento. ¿Sabéis que hay una aplicación en la que personas cristianas pues, se pueden conocer? Pues aquí Noemí hace esa función. Hace la función de urdir ese plan, esa estrategia entre Booz y entre Ruth para que ellos se encuentren. Lo hace ahí muy sutil, ¿no?, como por lo bajini, pero lo va haciendo. ¿Por qué? Pues porque Noemí tiene un objetivo en mente.
Y no solamente tiene un objetivo claro, sino que tiene prisa, tiene urgencia. Noemí tiene urgencia, ¿sabéis por qué? Por la situación en la que vivía. Mirad lo que ella había dicho en el versículo 13 del capítulo 1, Ruth 1:13. Es Noemí la que le habla a sus nueras y le dice: mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Esto era lo que estaba diciendo Noemí en el primer capítulo, en el versículo 13. Mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí, la mano del Señor está sobre mí, me oprime. ¿Qué había pasado? Noemí había salido de Belén con las manos llenas, en cierto sentido, ¿no? Con una perspectiva no de enriquecerse a nivel personal, pero sí de encontrar estabilidad económica. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Encontrar estabilidad económica. Había salido con su marido y con 2 hijos. Había ido a otro país y en ese país sus 2 hijos se habían casado, había aumentado la familia, pero había regresado a Belén con las manos vacías, sin perspectiva de estabilidad económica, sin marido, sin hijos, viuda, amargada, en duelo. Así que esta era la Noemí que clamaba aquello de la mano del Señor está contra mí. Al final, Noemí con su familia había tomado la decisión de abandonar Belén. ¿Sabéis lo que significa Belén? Belén en hebreo está formado por 2 palabras. Una es Bayit y la otra es Lehem. Bayit significa casa y Lehem significa comida y más concretamente pan. Así que lo traducimos como casa del pan, muy bien. Belén es la casa del pan. ¿Y qué pasaba en esta época? El texto dice que no había pan en la casa del pan. Qué paradoja, ¿no? Qué contradicción. Tú vas mañana a la panadería, encima madrugas ahí, te presentas a las 8 y te dice el panadero: mira, que no tengo pan. Dices, pero bueno, ¿cómo puede ser esto, no? Si no hay pan en la casa del pan, ¿dónde puede haber pan? Noemí, con su familia, había tomado la decisión de abandonar Belén, la casa del pan, en un momento en el que, como dice el texto, había escasez. Y había escasez por la rebeldía del pueblo. Es el contexto de los jueces, ¿no? Dice el texto que cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo se rebelaba, el Señor los castigaba, luego los restauraba, volvían a rebelarse, el Señor los castigaba, volvía a restaurarlos y así sucesivamente. ¿Qué pasaba con Noemí? ¿Qué implicaba su decisión? No habían esperado, ella y su familia no habían esperado a ver cómo Dios actuaba. No habían esperado a ver cómo Dios volvía una vez más a manifestar su fidelidad en aquella situación de escasez. Así que ahora Noemí afrontaba las consecuencias de haberse ido a una tierra extraña, a una tierra lejana, una tierra que el Señor no le había dado a su pueblo. Afrontaba las condiciones de haber abandonado la tierra que Dios sí que le había dado a su pueblo. Y en aquella tierra extraña y lejana habían muerto su marido, sus hijos, y ahora regresaba a su pueblo sin nada, completamente desamparada, viuda, amargada, de duelo. No hace falta que recordemos que la situación de la mujer en aquel contexto era completamente dependiente del hombre. Así que, muerto el hombre, la mujer quedaba completamente desamparada. No tenía ningún arraigo social. Así que Noemí tenía prisa, ¿vale? El plan de que venga Ruth, ves a encontrarte con Booz, no es casual, sino que Noemí tiene prisa por ver cómo su situación cambia. Lo curioso de la historia aquí es que la iniciativa proviene de mujeres, otra vez, mujeres de la sala. En el libro de Ruth, la iniciativa proviene sobre todo de mujeres. Noemí había respondido primero. Se encontraba amargada, se encontraba de luto, en duelo. Pero en el capítulo 1, en el versículo 6, cuando escucha que el Señor ha visitado a su pueblo, cuando escucha que el Señor ha vuelto a traer pan a la casa del pan, Noemí no se queda allí sentada, dice, bueno, estoy amargada, no quiero volver. No, se levanta y regresa. Regresa amargada, con una actitud que quizás no podemos juzgarla, ¿no? Al final, si nosotros sufriésemos tanta pérdida como sufre ella, ¿cómo estaríamos? Lo importante es que Noemí regresa.
Noemí no se queda en su amargura, sino que regresa. Y no solamente lo hace, no solamente reacciona en el primer capítulo, sino que en este capítulo 3 también reacciona. Se da cuenta de que su situación no es la mejor y dice, oye, tengo que tomar cartas en el asunto, voy a decirle a mi nuera que se prepare, voy a construir este plan de encuentro secreto en la noche entre Booz y Ruth. Noemí sigue amargada, pero reacciona. Qué importante es esto para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos sentimos mal y pensamos, bueno, cuando esté mejor, entonces ya reaccionaré? En realidad, nunca debemos pensar que nos sentimos demasiado mal. Nunca debemos pensar que nos sentimos demasiado indignos para reaccionar. Nunca es tarde para confrontar ese pecado con el que llevas tiempo luchando, con el que llevamos tiempo perdiendo, que tantas veces nos hace sentir derrotados. Nunca es tarde para volvernos a Dios y reconocer que quizá nuestra actitud en ese asunto en concreto, en esa cuestión, en esa relación con un amigo, con un compañero de instituto, de trabajo, con un familiar, quizá nuestra actitud no está siendo la mejor. Nunca es tarde para reaccionar y para volver. Si hemos recibido el Espíritu Santo en la fe del Evangelio, podemos orar con toda confianza y pedirle al Señor que nos ayude a controlar ese pecado, que nos ayude a adquirir otra actitud en esa circunstancia. Podemos orar con la confianza de que el Señor tiene poder para hacerlo. Noemí reacciona, no se queda en su estado de amargura, no se queda pensando, bueno, cuando ya pase el duelo, cuando pase la amargura, entonces iré y haré. No. Ella reacciona, ¿y sabéis cómo lo hace? Yendo a la ley del Señor, yendo a la palabra del Señor. Y no solamente yendo a la palabra del Señor, sino aplicándola. Mirad lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñada se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Bueno, una de esas leyes muy complejas. Muy complejas y no. Es sencillo, en nuestro contexto esto no se aplica. No se aplica de ninguna de las formas, ¿vale? Esta ley corresponde a otro contexto sociocultural que dista muchísimo, más de lo que podríamos imaginar del nuestro. Hay un abismo entre la sociedad del libro de Ruth y entre nuestra sociedad. Un abismo. Lo que hacemos predicando este libro es tratar de construir puentes para poder llevar la aplicación a nuestro contexto. Pero hay detalles que siguen siendo completamente extraños, como por ejemplo aplicar esta ley. Repito, esta ley en nuestro contexto no tiene aplicación, ¿vale? El Señor la da en un momento en el que el pueblo de Israel ya estaba sentado y el Señor la da ¿por qué? Para que las tribus de Israel no pierdan el equilibrio. Sabéis que sobre todo se casaban entre personas de la misma tribu. ¿Qué pasa si en una tribu empieza a haber muertos y se van las mujeres a casarse con hombres de otra tribu? Pues que una tribu hubiese crecido mucho y la otra hubiese quedado mermada. Así que es una herramienta con la que el Señor garantiza el equilibrio entre las tribus y sobre todo garantiza el equilibrio de su pueblo, de Israel, con las naciones que lo rodeaban, Moab, Amón, etc., ¿no? Es una herramienta de garantías, digamos. Volvemos a Ruth. Aunque no sabemos el parentesco que tenían Booz y Noemí, no sabemos si eran primos segundos, etc., Noemí habla de Booz como pariente cercano, como alguien cercano a su familia. Y el texto nos habla de Booz como la figura del Redentor. ¿Qué es un Redentor? Pues si antes decíamos que llega nuestro amigo del instituto y nos dice mañana, oye, ¿qué es fidelidad? Y nos hacemos ahí un lío, llega alguien y nos pregunta, oye, ¿qué es un Redentor? Y colapsamos, ¿no? ¿Qué es un Redentor? Sencillo. Un Redentor es aquel que únicamente tiene la capacidad
de transformar por completo la situación de la persona que está desamparada. Aquel que puede transformar la situación vital de la persona que se encuentra en una bancarrota vital. Y bancarrota no me refiero solamente a la cuestión económica, sino a la cuestión de incapacidad por cambiar tu propia situación. Y no solamente el Redentor es aquel que puede hacerlo, sino que es aquel que va y lo hace. ¿Sabéis? Hoy en día hay muchos ricos, ¿verdad? Podrían reducir las tasas de pobreza tremendamente, pero no lo hacen. Podrían, pero no lo hacen. El Redentor puede cambiar la situación del desamparado, y no solamente puede, sino que lo hace. Ruth sigue las instrucciones de su suegra Noemí, se da cuenta del plan que ha tramado, y Ruth sigue las instrucciones de su suegra Noemí, tomando una vez más la iniciativa. ¿Qué nos enseña esto? Pues una aplicación completamente errónea, o sea, torcer el significado del texto por completo. Algo que no tenemos que hacer sería pensar que nosotros tenemos que tomar la iniciativa para llegar a Dios, por medio de estrategias, teniendo a una Noemí en nuestra vida. No, el texto no nos está enseñando esto. El texto nos enseña que Dios ya se ha acercado a nosotros en Cristo Jesús. Él ha tomado la iniciativa y ante ello solamente tenemos dos opciones. No nos engañemos, no hay más que dos papeletas. O vivimos desesperados para siempre, desesperados, insatisfechos con la satisfacción momentánea que nos dan las cosas que encontramos en esta vida sin tener a Jesús como nuestro Señor. O por el contrario, reconocemos nuestro estado de bancarrota vital, que no tiene solución por nosotros mismos, que no podemos hacer nada para cambiarlo, aparte de confiar en la redención de Cristo. Y le pedimos al Señor que nos acoja bajo su refugio. Antes se nos ha dado una imagen muy bonita de lo que es un refugio. Esas son las dos opciones que nos enseña el libro de Ruth. También, aunque el texto no nos enseña que nosotros podamos tomar cualquier tipo de iniciativa para acercarnos a Dios, porque Dios ya lo ha hecho, fijaos que la actitud de Noemí y de Ruth sí que nos ayuda a comprender una frase que nos es muy conocida, ¿no? Las buenas intenciones nunca son suficientes. Nunca es suficiente tener buenas intenciones, ¿no? Y con el Evangelio, por supuesto, muchísimo menos. El Evangelio no es una cuestión de buenas intenciones, ¿no? No podemos corresponder al llamado del Evangelio de ser discípulos de Jesús, de seguirle, de entregarle nuestra vida con un like, con un me gusta y ya lo haré, ¿no? Como aquel del Evangelio: Señor, déjame que primero vaya y luego ya seguiré. El Evangelio debe llevarnos a tomar la decisión de seguir a Cristo, y esto implica un montón de decisiones prácticas, consecuentes en nuestra vida, para que al final Cristo sea lo primero, para que al final Jesús siempre aparezca como lo primero en nuestra vida. No basta con decir, bueno, ahorraré dinero y cuando ya haya comprado todo lo que quiero, nunca vamos a dejar de querer cosas, cuando ya haya comprado todo lo que quiero, entonces atenderé, donaré para esa obra que sé que hay necesidad, etc. Nunca es suficiente tampoco decir, bueno, cuando me libere un poco del trabajo, cuando consiga tener algo de tiempo en mi rutina, entonces serviré en la iglesia, entonces ya dedicaré tiempo, me comprometeré. En realidad, lo que nos dice el libro de Ruth es que hoy es el momento de vivir en obediencia al Evangelio y de reflejar a Jesús por encima de todo en nuestras vidas. Fijaos, algo que parece muy evidente en el texto, pero leyéndolo se nos pasa por encima, por completo. Cuando Noemí le dice a Ruth que se vista, que se duche, que se arregle, que vaya a la era, al terreno de Booz, ¿qué hace Ruth? ¿Qué hace? Obedece, va, ¿no? Ruth se viste, se ducha y va. Parece una obviedad, ¿no? Pero Ruth pone en práctica en ese mismo momento el llamado que está recibiendo. Así que también nosotros
se nos exhorta a que pongamos en práctica el llamado que recibimos hoy de vivir el Evangelio, que no es otra cosa que reflejar a Cristo como lo primero en nuestras vidas. Y fijaos, Ruth obedece y va. ¿Y qué pasa aquí? Aquí tenemos una escena de pedida de matrimonio. En Ruth hay una escena de pedida de matrimonio, de anillo, rodilla, etcétera, ¿no? Ruth no solamente le pide matrimonio a Booz, sino que también lo desafía. Esto es muy extraño. A nadie se le ocurre hoy pedir matrimonio y desafiar al mismo tiempo, porque las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿no? Pero Ruth desafía a Booz. ¿Y cómo le desafía? Le desafía a que sea honesto, a que sea consecuente con aquello que le había deseado. Mirad lo que había dicho Booz en el capítulo 2, versículo 12. Ruth 2:12. Es Booz el que le habla a Ruth y le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Guau! Aquí Booz, no veas, queda como un señor, ¿eh? Se marca un tanto. Nosotros decimos, venga, que te vaya bien, pero aquí él tira de poética. Al final, lo que le está pidiendo ahora Ruth a Booz es: oye, aquello que me deseabas, cúmplelo. Tú me deseabas que Jehová recompensase mi obra, que Jehová me diese refugio, pues no es abstracto, ¿eh? Cúmplelo. Ruth le dice a Booz que sea coherente, que sea honesto con lo que él ha deseado. Le pide que extienda el borde de su capa. Esto es una imagen propia de la época para ejemplificar la redención, ¿no? Tú ya eres de mi propiedad. Y Ruth también le recuerda a Booz que la forma en la que el Señor quiere recompensarla es casándose con él. Y que la forma en la que se personifican esas alas de refugio, esa imagen tan bonita que le había salido a Booz, es acogiéndola bajo su amparo. Es acogiéndola bajo su cuidado en su familia. Así que Ruth le está diciendo a Booz: pon en práctica lo que me has deseado. Pero todas las películas románticas de domingo por la tarde tienen un momento de crisis, ¿no? Todos sabemos que van a acabar bien. Pero hay un momento en el que dices, ¡ah! Tienen que ponerte ahí la tensión, ¿no? Porque si no, menudas siestas nos echaríamos. Hay una interferencia en la historia entre Ruth y Booz. Fijaos, en el versículo 10, Booz se sorprende de que Ruth vaya a visitarle y le pida matrimonio. Y le dice que lo último que ha hecho es mejor que lo primero. Le vuelve a decir otra frase bonita. Pero hay algo raro, ¿verdad?, en el versículo 10 de este capítulo 3. Booz le dice a Ruth que no se ha ido detrás de un hombre joven, rico o pobre. ¿Cómo? Hasta ahora, leyendo el texto bíblico, hasta ahora hay algo en el texto que nos haya hecho pensar que Ruth ha estado a punto de irse con un hombre más joven que Booz. ¿Por qué le dice Booz esto a Ruth? Primera aplicación para nosotros. En el transcurso de la vida cristiana siempre surgen pruebas, ¿verdad? No es una balsa de aceite. Siempre estamos luchando con tentaciones. Es más, siempre estamos luchando contra nosotros mismos. Contra ese carácter malhumorado que tengo, contra ese carácter que tanto me cuesta, contra esos pecados que comentábamos antes. Siempre estamos luchando contra lo que somos en nuestra condición. ¿Le ocurría lo mismo a Ruth? ¿Qué pensáis? ¿Era Ruth humana? Aquí hay diversidad de opiniones entre las personas que se han dedicado a trabajar este libro, los comentaristas bíblicos que se han dedicado a estudiar este libro en profundidad y luego a escribir comentarios. Hay como dos grandes bloques. Un bloque dice, ni pensarlo, Ruth es uno de los mejores testimonios que encontramos en el Antiguo Testamento. Es una persona intachable. Es de las pocas personas, así que conservémoslo, es de las pocas personas que no la lían en el Antiguo Testamento. Así que no hay nada aquí. Lo que le dice Booz a Ruth es,
Bueno, es pues un comentario, sin más, ¿no? Pero Ruth tiene un testimonio intachable. En cambio, hay otros que encuentran esa posible desviación. Hay otros que sí que encuentran el momento en el que Ruth podría realmente haberse apartado, haberse desviado. Y es en el versículo 9 del capítulo 2. Dice el texto: mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Aparentemente no hay nada raro en este versículo, ¿no? De hecho, no es uno de los más bonitos del libro de Ruth, hay versículos muchos más bonitos, así que ¿por qué centrar nuestra atención en este versículo? Mini clase de hebreo bíblico, y lo de mini va en serio, no voy a tardar nada, ¿vale? En el texto en hebreo, el primer verbo, que sieguen, aparece tal y como lo tenemos nosotros traducido, tercera persona del masculino plural, que ellos sieguen, o sea, que los hombres sieguen. Pero el segundo verbo, síguelas, es Booz el que le está hablando a Ruth, está en femenino, ¿no? Tú, Ruth, sigue, y ese las es un sufijo, tercera persona, femenino plural. Es como si yo le dijese a Isaac: ve al parque con los niños que juegan y acompáñalas. ¿Es raro? ¿Sí? Vale. En el contexto de una conversación sería fácil pillar la frase de la que viene, ¿no? Entonces lo entenderíamos. Ah, vale, pues se está refiriendo a, yo qué sé, a las chicas de la iglesia o lo que sea, ¿no? Pero no hablamos así. ¿Quién habla así? Ve con ellos y síguelas. Es raro, ¿no? Pasa lo mismo en el versículo 22 del capítulo 2. Ahí aparece un sustantivo que es criadas y aparece tal y como nosotros lo tenemos traducido en nuestras traducciones. Criadas femenino, ¿no? Las criadas, femenino plural. Sin embargo, aparece un verbo que es encuentren, que por cierto, este verbo en hebreo tiene un matiz no tanto de encontrarse con la persona, sino de maltratar. Que no te encuentren, que no te maltraten. ¿Os imagináis qué le hubiese pasado a Ruth si hubiese ido a parar a un campo que no hubiese sido el de Booz? ¿A un campo que no hubiese sido el de un familiar cercano? Una extranjera, en tierra extraña, desamparada, probablemente hubiese sido muy maltratada, ¿verdad? Probablemente hubiese sido incluso abusada. Este verbo encuentren vuelve a aparecer en tercera persona del masculino plural. Se nos dice las criadas, que no te encuentren, pero no las criadas, sino ellos. Uy, vuelve a ser raro. Algunos señalan que esto son dos advertencias que le hacen Booz y Noemí a Ruth ante la realidad de verse ella mucho más joven que Booz. Fijaos si había diferencia de edad. Booz a Ruth la llama hija mía. O sea, sería de esas parejas que vemos hoy en la calle, vamos a ser honestos, nos llamarían la atención. Había tal diferencia de edad que nos llamaría la atención hoy en día. Pues son dos advertencias para Ruth ante la realidad de verse ella mucho más joven que Booz y de querer seguir ese instinto de querer un marido más joven, más atractivo, más fuerte, que pudiese darle descendencia y con trabajo, que pudiese mantenerla. No necesito que sea rico, con que tenga trabajo y me mantenga, suficiente. La idea de todo esto sería la de decirle a Ruth que evite seguir esas pasiones. Ruth, cuando vayas al campo, no vayas detrás de ellos, no vayas detrás de los jóvenes que están trabajando el campo, no vaya a ser que te ocurra algo malo o que tú te desvíes, sino síguelas, sigue a las criadas, evita la ocasión de caer. La idea es que Ruth se mantuviese fiel al único que podía redimirla de su situación, que era Booz. No podemos afirmar si esto es así, es una teoría que han desarrollado algunos comentaristas, pero a nosotros nos es práctica esta teoría. ¿Por qué? ¿Por qué nos es práctica? ¿Cómo la aplicamos? ¿Podemos considerar que somos rebeldes? Somos rebeldes, ¿verdad?
desobedecemos constantemente. Muchas veces nosotros escogemos dar prioridad a esos deseos que no reflejan a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Queremos disfrutar de nuestro trabajo. ¿Por qué? Yo me lo curro, oye. Yo me levanto cada día, voy a la oficina, voy al campo, voy a donde sea. Pues yo quiero disfrutar de mi trabajo como me plazca. Si nos sacrificamos por algo, si hacemos algo por alguien, por un amigo, por un familiar, me lo apunto, ¿eh? Cuando yo necesite algo, ya estaré al tanto de hacértelo saber y espero esa correspondencia, ¿eh? Yo no hago nada gratis. ¿Y las iglesias? Las iglesias locales también compiten entre ellas, ¿no? Mira qué edificio tengo, mira cuántas actividades hago, mira qué predicadores tengo, mira qué pastores tengo, etc. Al final quiero que sientas un poco de envidia de mí. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué cosas hay hoy en nuestra vida que nos atraigan más que Jesús? Seguro que todos tenemos alguna. ¿Qué cosas hay más? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que deseemos más que a Cristo? Primer punto de la aplicación, seamos honestos. Flaco favor si pensamos, no, yo lo tengo todo bien atado. No. Primer punto de la aplicación, seamos honestos. Reconozcamos esas cosas. Vamos a ponerlas sobre la mesa. Pues mira, me gusta mucho esto otro, a veces más que mi Señor. Segundo punto de la aplicación, otra vez, tiene que ver con la oración. Me ha gustado mucho el ratito que hemos tenido antes orando en el culto por esta campaña de Impact. Segundo punto de la aplicación, oremos, pidámosle a Dios que nos ayude a permanecer fieles. Nosotros no podemos hacerlo. Al final nuestra tendencia es seguir esos deseos, seguir esas pasiones. Nosotros por nuestra propia capacidad no podemos hacerlo, pero el Señor, como decía antes, por medio del Espíritu Santo, puede hacerlo en nuestra vida, puede preservarnos, puede conservarnos, puede ayudarnos a permanecer fieles y en obediencia. La historia de Ruth, ¿qué nos muestra? Nos muestra que como cristianos tenemos a Jesús como el gran y único Redentor. Y no deberíamos desear nada, absolutamente nada, de la misma forma que le deseamos a Él, de la misma forma que le amamos a Él. Aquí acaba la interferencia, lo que podría haber sido la historia paralela. Lo siguiente que le dice Booz a Ruth es algo precioso y está cargado de significado en la Biblia. En el versículo 11 del capítulo 3, ¿qué le dice Booz a Ruth? Tú eres mujer virtuosa. Tú eres mujer virtuosa. ¿Cómo acaba el libro de Proverbios? Mujer virtuosa, con la esposa virtuosa, muy bien. Proverbios 31 es el texto de la mujer virtuosa. En la Biblia hebrea, ¿sabéis qué libro viene a continuación de Proverbios? Es deducción. Ruth, muy bien, muy bien. En la Biblia hebrea, Proverbios acaba, en la Biblia Proverbios acaba con la mujer virtuosa y en la Biblia hebrea el libro que viene a continuación es Ruth. ¿Qué nos dice esto? Que Ruth es la mujer virtuosa. Ruth es la mujer que encarna a la perfección el ideal de mujer que se da en Proverbios 31. Juntamente con Booz forman una pareja de personas moralmente impecables que viven por encima de la situación de su contexto. La importancia de esta pareja perfecta, de esta pareja virtuosa, cobra un sentido especial a la luz de los últimos versículos del libro de Ruth. No vamos a entrar hoy porque hoy estamos hablando del capítulo 3. La semana que viene hablaréis del capítulo 4. Pero en esos versículos se nos habla de Booz y de Ruth ya como la pareja virtuosa, ascendientes del Señor Jesús. Qué maravilloso poder contar con Ruth y con Booz en la línea ascendiente del Señor Jesús, ¿verdad? Nos preguntamos lo siguiente, ¿no está también la Iglesia llamada a ser una novia virtuosa para su Señor? ¿Está también la Iglesia llamada a vivir por encima de sus circunstancias, de sus contextos? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se fija la gente en la Iglesia?
¿Por qué se fija la gente en la iglesia? ¿Porque somos guapos, amables, simpáticos? ¿Porque hablamos bien? Estoy siendo un poco irónico, ¿eh? ¿Porque ayudamos a la gente? ¿Porque damos comida y ropa? Al final, todas estas cosas son cuestiones que cualquier persona podría encontrar en cualquier otra organización o asociación, ¿no? Podrían visitar cualquier otra asociación y podrían recibir alimento, ropa, encontrar a gente amable, simpática. El Evangelio está en el corazón mismo de la Iglesia. El Evangelio es la esencia de la Iglesia. Antes que nada, estamos llamados, cada uno como miembros de esta novia virtuosa, a vivir la fe del Evangelio de manera que podamos reflejar a Cristo como lo primero en nuestra vida, como lo que más deseamos, por encima de todo. Fijaos, Ruth es virtuosa y sin embargo no tiene dinero, no tiene familia, es extranjera, vive en un país extraño, está desamparada, no tiene nada, no tiene perspectivas de crecimiento económico a largo plazo. No tiene perspectivas de comprarse un piso. Y sin embargo, el texto nos dice que Ruth es virtuosa. Son su fidelidad y su obediencia lo que acaban importando más que cualquier otra cuestión. Y esto a nosotros nos recuerda que estamos llamados a renunciar al éxito circunstancial a corto plazo. Y como digo, a vivir el Evangelio de una forma virtuosa. Al final el Evangelio solamente se puede vivir de una forma, y es virtuosa. Todo lo demás acaba cayendo por su propio peso. Mirad lo que escribía C.S. Lewis. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, las películas y los libros que nos gustan tanto. C.S. Lewis decía: las acciones adecuadas, hechas por el motivo erróneo, no nos ayudan a edificar la virtud. Y es esta cualidad lo que realmente importa. Quizá pensamos que Dios simplemente quiere obediencia a un conjunto de normas, sin embargo quiere a un tipo particular de personas. Dios quiere a personas virtuosas en el Evangelio. Dios quiere una iglesia virtuosa. Y esto nos lleva al final del texto. Los versículos del 14-18 de este capítulo 3. En el contexto de una sociedad agrícola, es lógico que se quiera reconocer a la otra persona, el esfuerzo, el bien que ha hecho la otra persona. ¿Cómo? Pues con el producto de la tierra, ¿no? Con el producto del campo. Nosotros no somos una sociedad agrícola y nos ponemos contentísimos cuando alguien llega y nos regala un jamón o una cesta de fruta, ¿no? Pues imaginaos en Ruth. Imaginaos en Ruth. Y esto es lo que hace Booz al final de este capítulo 3. Booz, como muestra, como anticipo de ese reconocimiento de lo que ha hecho Ruth, le da 6 medidas de cebada. Esto es, vamos, fabuloso, ¿no? ¿Qué hago yo hoy con 6 medidas de cebada? Mientras tanto, Booz se va a solventar la cuestión de la redención con un pariente más cercano que ha aparecido, y no voy a entrar aquí porque esto es cuestión del capítulo 4 y no quiero adelantarme. Pero el versículo 17 de este capítulo 3 nos muestra cómo Noemí regresa a la casa de su suegra, Ruth regresa a la casa de su suegra Noemí y le explica cómo Booz la ha hecho volver con 6 medidas de cebada. Eso tenía que pesar, ¿eh? No era una bolsa de un supermercado, sino que tenía que pesar. La palabra que utiliza Ruth para decirle a su suegra que Booz no la ha hecho volver con las manos vacías, esta palabra de manos vacías es la misma que se utiliza en el capítulo 1, en el versículo 21, en un contexto completamente diferente, cuando Noemí, amargada, dice que el Señor ha puesto sobre ella su mano y dice que la ha hecho volver a Belén, ¿cómo? Con las manos vacías. El Señor me ha hecho volver a Belén con las manos vacías. La misma palabra que se utiliza ahora en el versículo 3. ¿Veis la correspondencia? Las manos vacías vuelven a ser restituidas por el Señor. El Señor se mantiene fiel. Y aquella persona que había sido quebrantada, cuyas manos habían quedado vacías,
vuelve a ver sus manos llenas. Dios restaura la situación de Ruth y de Noemí. Aquellas que habían llegado con las manos vacías ahora ven el fruto de la abundancia de su fidelidad. Y el fruto era físico, ¿eh? Aquí no nos pongamos espirituosos, en plan, bueno, el fruto al final tiene que ver con nuestra capacidad de actuar bien. No, 6 medidas de cebada, eso tenía que pesar. El fruto es físico. El problema para nosotros es que lo queremos todo. Queremos tantas cosas que perdemos de vista lo básico. A veces no somos capaces ni siquiera de reconocer lo básico. Pero debemos reconocer a Dios en su provisión, en esa comida que no nos falta cada día, en esa ropa que estamos vistiendo ahora, en ese lugar en el que nos resguardamos del frío en invierno, del calor en verano, de la lluvia, y que llamamos casa o hogar, con más matices o menos. El Señor provee, el Señor es sensible a nuestra necesidad también. Pero venga, tenéis razón. El fruto es, sobre todo, espiritual. El fruto es la redención. Ruth y Noemí no solamente reciben 6 medidas de cebada, sino que reciben a un redentor. Van a recibir a un redentor, a Booz. Pero al igual que nosotros, su obediencia y su fidelidad se van a ver sobre todo correspondidas en el gran y único redentor que es Jesucristo, en el que Dios ha provisto para esa necesidad de rescate que teníamos todos. Mirad lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no con 6 medidas de cebada, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Concluimos esta predicación. Concluimos con una pregunta. ¿Por qué permanece fiel Ruth? Perspectivas de éxito nulas. Extranjera, mujer, en una tierra extraña, desamparada, con una suegra amargada que no salía de casa. Perspectivas de éxito, 0. ¿Por qué permanece fiel Ruth? ¿Por qué permanecer nosotros fieles cuando las circunstancias no parece que vayan a resolverse de forma adecuada? ¿Por qué permanecer fieles cuando nos parece que la situación que vivimos no tiene propósito, no tiene salida? Mirad, al final, el amor que es fiel, el amor que es obediente, el amor que es virtuoso, es algo que no se puede fingir, es algo que no se puede aparentar. No hay nadie que haya conseguido vivir toda su vida aparentando amar de una forma que no amaba. El amor virtuoso es algo que no es superficial como una chocolatina debajo de la almohada. ¿Os acordáis de la historia del principio? ¿Cómo obra Dios en la historia? Dios lleva a cabo su plan de salvación precisamente utilizando a personas que han amado y que aman de esta forma, con ese amor, reflejando el amor de Cristo, viviendo de forma virtuosa el amor de Jesús, nuestro gran y único Redentor. El Hijo de Dios, dice la palabra, el que era antes de la creación, ha permanecido en su amor al Padre y permanece en su amor por ti. Jesús ahora mismo se encuentra a la diestra del Padre amándote en este mismo instante, amándote hoy cuando te despertabas, amándote cuando te vayas a dormir. Y mañana lo va a seguir haciendo. Fijaos, nos ama de la forma más virtuosa posible. Ha entregado su vida por nosotros. Ha vencido al pecado en la cruz y a la muerte en la resurrección. Y nos ha dado la esperanza de una salvación que nunca se agota. ¿Cuánto tiempo vamos a ser salvos?
100 años, 200, 1.000.000, cantidades que nos parecen una locura, ¿verdad? Pero el texto nos dice que vamos a ser salvos por la eternidad. Vamos a estar en la casa del Padre por la eternidad. Así que pidámosle a Dios, oremos a Dios y pidámosle que nos ayude a amar con ese amor virtuoso. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir reflejando el amor de Cristo en todo lo que hacemos, mañana, en el instituto, en el trabajo, en esas relaciones que más nos cuestan, que podamos reflejar el amor virtuoso de Jesús en todo. Que así sea.